Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. De luto, el mundo de las letras, el mundo de la cultura, el mundo de la intelectualidad. Murieron prácticamente de manera simultánea dos grandes escritores. Günter Grass, el Premio Nobel de Literatura y autor, entre otras muchas obras, de El tambor de hojalata, falleció a los 87 años de edad. Y bueno, pues este lunes se da esta triste noticia para el mundo y la literatura. Luto, desde luego, hay por la muerte del entrañable Eduardo Galeano, este escritor y periodista uruguayo, autor, entre otros muchos, del libro Las venas abiertas de América Latina. CNN y este programa hemos decidido transmitir precisamente una entrevista que sostuvimos con Eduardo Galeano en octubre de 2012, el 24 de octubre de 2012. Vaya esta retransmisión a su memoria. Gracias al escritor Eduardo Galeano. Él no quiere que le llamemos maestro, pero me va a disculpar. El maestro Eduardo Galeano, este queridísimo escritor que está de regreso a México. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Bueno, has estado en las últimas horas, bueno, pues muy reconocido, como siempre que vienes aquí, particularmente con este reconocimiento que te otorgaron en las últimas horas de la Fundación Amalia Solórzano y Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, pues como el encargado de llevar a cabo estas tareas junto con Marta Lamas. Y bueno, a partir de ahí se abre la posibilidad de platicar contigo en este programa de nuevo, cosa que te agradezco muchísimo. Lo que quieras. Y bueno, podría tomar 20,000 temas porque sé que cualquiera, para efectos de una reflexión, pensamiento, estás siempre listo. Conversábamos antes de entrar al aire, precisamente en esta conversación aquí en la Ciudad de México, sobre esto que son los hijos de los días. Y bueno, es un conjunto de cosas. Solo con leer la contraportada uno podría imaginar una y mil cosas de lo que has investigado, de lo que has escrito, de las revelaciones. Es un calendario, ¿viste? Es un calendario. De cada día brota una historia. Oye, pero de cada día brota una historia. Me decías hace unos momentos, y déjame empezar por ahí. Sí. Mandela. Sí. Mandela y el terrorismo. Sí, sí, sí. Te puedo decir, porque lo que está en el libro es algo que un día yo descubrí y que me di cuenta de que nadie lo sabía o que muy pocos lo sabían. Yo digo, bueno, vale la pena escribir para difundir algunas cosas que la mayoría de la gente ignora o que yo mismo ignoraba. Nelson Mandela figuró en la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos durante 60 años. Nelson Mandela, terrorista, hasta los 60, durante 60 años hasta el año 2008. Ya cargando el premio Nobel. Sí, ya tenía premio Nobel, era presidente de África del Sur. ¿Y cómo se mantuvo una lista de terroristas? No, ya estaba en la lista de terroristas, hacía 60 años que estaba en la Nunca lista lo de quitaron, terroristas. para Nunca decirlo lo así. quitaron, nunca lo quitaron hasta el año 2008, que ahí dejó de ser terrorista. Menos mal, terrorista. Dejó de estar en la lista. Un terrorista menos, todos suspiramos aliviados. Pero el terrorista era Nelson Mandela, el africano más prestigioso de todos. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué tiene de serio este asunto? ¿O será un burdo pretexto, nada más que una coartada para justificar los crímenes que los amos del mundo cometen impunemente, siempre en nombre de la lucha contra el terrorismo? ¿Qué hay de serio en eso? Si el terrorista era Mandela, por favor, yo no me lo creo. Entonces acá en el libro lo que yo hice fue poner, si querés te lo leo porque es muy cortito, sí, lo que yo proponía, ya que dicen que la lucha contra el terrorismo es una lucha seria. Bueno, yo proponía... ¿Propones cosas? ¿Galeano propone algo? A ver, venga. Sí, septiembre 11, porque es el día... el calendario, sí, el día universal contra el terrorismo. Entonces yo propuse, digo, bueno, vamos a ser serios, entonces, que el mundo entero se llene de carteles que digan, en el día de la lucha contra el terrorismo, se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo.
Yo sé que estas iniciativas mías no tienen menor posibilidad muchos visos de prosperar, pero no es mala idea. Pero no está mal decirlas, por lo menos. Decir que lo del pretexto es la más de las veces. Alguna vez no, pero en general es nada más que una coartada. Ahora, en este libro del que nos estás hablando, Los hijos de los días del siglo XXI, oye, le quitas, bueno, no tú, pero nos revelas cosas donde se quita una parte muy importante de las historias archiconocidas. ¿Y dónde quedó la manzana de Adán y Eva? O sea, resulta que no. En la imaginación de los pintores. ¿No tal? No, porque en el Génesis no figura. También se puede contar la historia al revés. Quizás fue al revés, ocurrió al revés. Quizás Eva no pidió nada, ni exigió nada. Nada. Fue Adán el que eligió morder la fruta prohibida. Me gusta esa reescritura, fíjate. Sí. Que Adán decidió morder la fruta prohibida, que no sé cuál habrá sido, pero en todo caso la que fuera, cuando se enteró de que ya Eva la había mordido, de que ya Eva había sido condenada a la expulsión. Fueron los primeros exiliados en la historia de la humanidad, ¿no? Adán y Eva, condenados al exilio, expulsados del paraíso. Pero ya Eva había sido expulsada porque ya había mordido la fruta prohibida. Y entonces Adán elige libremente compartir su destino y pierde el privilegio de la inmortalidad. Como una elección. Y se hace mortal, pero mortal acompañado. Mortal por elección. Un momento, vamos a la pausa y me lo cuentas. Sí. Está interesante, por lo menos la marihuana. Eduardo, regresamos al aire en esta conversación y bueno, déjame retomo el hilo de este punto que nos abre también esta posibilidad de reflexión tuya sobre la guerra a favor de las drogas y la guerra contra las drogas y aludir a Nixon y todas las derivaciones históricas del prohibicionismo. Sí, y antes a la guerra a favor de las drogas, porque el opio fue impuesto en China por el Imperio Británico. Entonces, junto con el opio, sus derivados, la heroína sobre todo. En una guerra que duró más de 30 años, en realidad 2 guerras continuas, murieron miles y miles y miles de chinos, porque el gobierno chino se negaba a aceptar el ingreso de las drogas. Y las drogas eran una producción hindú de la India muy importante en manos del Imperio Británico y un gran negocio. Y entonces el Imperio Británico no podía permitir la insolencia de que los chinos se negaran a la libertad de comercio, que ya nació sucia. La palabra, la expresión libertad de comercio. Cuídate cuando te la diga, cuando alguien te hable de libertad de comercio. ¿Por qué? Libertad de comercio fue la expresión que se usó para introducir las drogas prohibidas que convirtieron a los chinos en una piltrafa humana. Los japoneses entraron ahí después como perico por su casa, y costó muchísimo que China pudiera restablecerse como país por el daño enorme que las drogas le hicieron, ¿no? Entonces, cuando te hablen de libertad de comercio, puede ser un tráfico de venenos también. Y cuando hablemos de cómo una determinación, una definición como la de Nixon, que ahora recuerdas, bueno, que pones aquí, que es el gran eje del prohibicionismo que ha establecido una serie de políticas, de decisiones, de planteamientos, que en el caso mexicano, bueno, han arrojado decenas de miles de muertos y una cosa que, bueno, estamos trayendo a cuestas muy fuerte. Cuanto más la prohíben, más se multiplica. Y esto no vale solo para las drogas, vale para todo. ¿Y qué hacemos? Bueno, si tú quieres que algo se difunda, prohíbelo. Es la mejor publicidad. Por eso me parecen estúpidas algunas decisiones que toman algunos gobiernos, incluso progresistas, en el mundo, prohibiendo cosas, porque al prohibirlas les dan prestigio. La prohibición siempre otorga prestigio al producto que se prohíbe. Entonces es la mejor publicidad que las drogas reciben, y la prueba está que cuanto más decretos, leyes, declaraciones, discursos y fondos públicos utilizados para erradicar el comercio. Pero entonces, ¿qué haces, Eduardo? Dices, por ejemplo, recordando la historia que quedaron como piltrafa, los chinos que al final de cuentas fueron sometidos a libre flujo de las drogas. Bueno, entonces, ¿qué hace la humanidad? ¿Qué hacen los seres humanos? ¿Qué hacen los gobiernos? Bueno, obviamente legalizarlas.
¿Punto? Obviamente. Las drogas no se legalizan porque son el negocio más jugoso del mundo actual. Rinde más que ninguno otro, más que la venta de armas, la venta de drogas. El tráfico de drogas es una mina, otra que de oro, es una mina de drogas, o sea, vale más que el oro. Y por eso es que no se legaliza, porque es el gran negocio de los grandes bancos y de los grandes traficantes que desde los países dominantes celebran esto que dicen prohibir. Lo celebran porque les da ganancias. Es la única explicación racional. Por supuesto que las drogas tendrían que ser legalizadas para poder ser controladas, pero ahí se les acaba el negocio. En América Latina, bueno, hemos leído y visto declaraciones de gobernantes en Uruguay, por ejemplo, sí, ¿no? En Uruguay, ahí contigo, bueno, ahora están legalizando la marihuana. ¿Ahí qué está pasando en Uruguay? Se está legalizando la marihuana, están en un proceso y bueno, es un tema muy discutido, muy complejo, no es tan sencillo como lo estamos contando ahora, pero bueno, viviendo en México y siendo mexicana de pura estirpe, como tú sabes perfectamente bien a lo que ha conducido esta reiteración de prohibiciones cada vez más cargadas de dinamita que han explotado al revés. En lugar de castigar a los culpables, han castigado a los inocentes, esos miles y miles de muertos que está dejando la falsa guerra contra las drogas, que no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra los drogadictos, que empieza por creer que el drogadicto es un delincuente y no un enfermo. El drogadicto es un enfermo. Pero mira tú que el tema de las drogas desde luego no es único y que ya hablar de crimen organizado involucra drogas, tráfico de personas, extorsiones, secuestros, un conjunto de cosas. En todo ese mapa de delitos cruzados, en donde el narcotráfico también están fenómenos, por ejemplo, como los que están asociados a la migración. Y lo digo por lo siguiente, porque estamos en estos días viendo pasar por territorio mexicano una caravana de madres centroamericanas que vuelven a venir a México en búsqueda de los desaparecidos. Y ahí es donde se cruzan cosas que tienen que ver con el crimen organizado, que no solo se dedica al narcotráfico, sino también a la extorsión de migrantes, sino también a los demás delitos, y que en el camino van generando fenómenos que en otros contextos sucedían, pero que ahora aparecen también aquí como los desaparecidos, como el fenómeno de los desaparecidos o aquellas personas que vienen y se las traga la tierra. Esto también está aquí como un tema, ¿no? Sí, esto también aquí está como un asunto que de otras maneras, de una y mil maneras, nos lleva a territorios de reflexión. Claro, a otras zonas también. A otras zonas. Pero claro que sí, que mira, el mundo de hoy es un mundo, yo lo digo avergonzado de pertenecer a ese mundo, pero es un mundo que desprecia la vida humana. El modelo de la perfección a la que aspiran muchos de los jóvenes latinoamericanos es el modelo de la violencia, porque la violencia es la lucrativa, no solo en el plano de las drogas. El país democrático, modelo, que es Estados Unidos, destina la mitad de su presupuesto a gastos militares, que es el nombre artístico de los gastos criminales. O sea, el mundo está organizado para la guerra, para el exterminio del prójimo. La condición humana es la única que se dedica a exterminar al prójimo con tanto fervor. Entonces se ofrece ese modelo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes pobres. Y bueno, a ver, siguiendo una vida honesta y trabajando o dejándose explotar 8, 10, 12 horas por día, ¿cuánto puede llegar a ganar un muchacho? Y bueno, en cambio, la droga o las mil y una formas que ofrece ahora el AMPA moderna, les dan muchísimo más de ganar. Pero además, en el libro yo hablo de otros desaparecidos. A propósito de las desapariciones que decías, no solo de algo que está mucho en el libro, por razones obvias. Yo viví en la Argentina, que es el país donde hay una mayor cantidad de desaparecidos, incontables, porque muchísimos no figuran en las listas, ¿no? Y viví todo ese proceso muy de cerca, entonces en el libro recogí algunas historias de desaparecidos. Entre otras, las que me resultaban menos trilladas, digamos, las que ofrecían otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo,
la historia de un chico que sobrevive, uno de los sobrevivientes en los cuarteles, y que se había hecho amigo de otro preso que fue, y este era el lenguaje militar, trasladado. Cuando venía la orden de trasladar a alguien, eso significaba que iba a desaparecer, que se iba a convertir en nada, que iba a desvanecerse en la neblina del olvido eterno. Y entonces se entera este chico que su mejor amigo va a ser trasladado. Y ese mejor amigo, los dos de 18 años, 17, 18 años, peligrosísimos terroristas que practicaban, imagínate, la agitación universitaria, estudiantil. A los 18. Sí, peligrosísimos terroristas muy temibles, casi como Mandela. Bueno, y él se entera de que su amigo va a ser trasladado, y su amigo lo busca y se van a despedir. Y su amigo le dice: tengo algo que decirte, tengo algo que decirte. Yo nunca hice el amor. Y ahora me van a matar sin haberlo conocido. A mí me gusta siempre tratar de ver las cosas desde otros puntos de vista, ¿no? Puntos de vista no trillados, no habituales. En ese minúsculo diálogo hay una tragedia espantosa. Inmensa del chico que sabe que va a ser trasladado. Sí, yo nunca hice el amor. Sí. Bueno, hay un texto sobre desaparecidos que también intenta que ese tronco tenga otras ramas, ¿no? Que conduzca a otras cosas, porque estamos muy dominados por una cultura del desvínculo, que divorcia todo lo que toca. Entonces no estamos acostumbrados a relacionar una cosa con otra. Entonces yo digo... Déjame regresar después de esta pausa. Sí. Estamos en la parte final del programa. Regresamos con Eduardo Galeano. Volvemos a ver. Venga, Eduardo Galeano, regresamos ahí. ¿Ibas a leer algo? Sí. A propósito, el 30 de agosto. Porque 30 de agosto de los Hijos de los Días. Hijos de los Días, porque fue una frase que yo escuché en una comunidad maya hace muchísimos años y me quedó grabada, que decía: nosotros somos hijos de los días. Los mayas creen como que el tiempo es el papá y la mamá del espacio, o sea que es el tiempo quien funda el espacio. Teoría que Einstein le otorgó categoría científica, pero Einstein era maya sin saberlo, porque es la única cultura que lo dice. Y entonces en esa comunidad donde yo estuve un tiempito, un día me dijeron: ¿no? es que somos hijos de los días. Me gustó tanto la expresión que quedó guardada dentro de mí y después apareció como título del libro. ¿Título del libro? Qué claro, bien. Porque yo digo, si somos hijos de los días, bueno, pues cada día debe tener por lo menos una historia que contar, porque si somos hijos de los días no habrá día en el que no haya ocurrido algo. Exactamente. En la vida de cada persona. Entonces, bueno, agosto 30 es el día de los desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Y después, lo habíamos conversado off the record ahí entre los dos, pero yo te había... De un desaparecido de la historia que es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es uno de los muchos desaparecidos en la historia latinoamericana oficial. Virtualmente desaparecido, porque conocido por muy poquitos.
¿Y quién era Simón las Rodríguez? estatuas que faltan son casi tantas como las que sobran, lo que ya es decir, porque las que sobran son muchísimas. Y una de las estatuas, yo no creo en las estatuas tampoco, no creo en el mármol ni en el bronce, creo en la carne y en el hueso, pero Simón Rodríguez merece estar vivo en la memoria de todos los latinoamericanos, porque él fue un hombre con una visión de las cosas, por eso fue incómodo. Bolívar lo había designado para crear una revolución educativa desde Cochabamba, y lo hizo. Creó escuelas que mezclaban a los niños y a las niñas, a los pobres y a los ricos, a los indios y a los blancos, y que además mezclaban lo que era un pecado capital para nosotros que habíamos heredado la concepción ibérica del desprecio a la mano, ¿verdad?, a la mano humana. Fíjate que recién hacia 1880 y pico la corona ibérica resuelve que no pierde el título de hidalguía, el derecho a ser llamado don, el hombre que vive de sus manos. Y entonces don Simón Rodríguez desafió eso. Habían pasado unos pocos años al fin y al cabo, y al revés, él integró la enseñanza intelectual y la manual, y dijo: no, una enseñanza integral no es no solo la que enseña a sumar y restar y a escribir, es también la que enseña oficios, albañilería, carpintería, todos los oficios que te puedas imaginar, y que habían sido malditos en tiempos coloniales, porque los que no pagaban impuestos eran los parásitos, ¿no? O sea, sobre todo los parásitos militares. Y tú dices, hay que rescatar la memoria de ese desaparecido Simón Rodríguez. Simón Rodríguez como un símbolo de los héroes de verdad, que son los que nos falta conocer, ¿no? Porque fíjate tú, él no solo integra la enseñanza intelectual con la manual, y a los niños con las niñas, en una época en que todo eso era pecado, sino que además paga las consecuencias. O sea, lo echan de Cochabamba, lo echan Mariscal Sucre, todo hay que decirlo. Lo echa el Mariscal Sucre porque está corrompiendo las costumbres. Y entonces este corruptor de costumbres pasa todo el resto largo de su vida, bueno, ya viejo, como a los 80 años, a lomo de mula, recorriendo Hispanoamérica y predicando en vano. Y era alguien que hablaba directamente a las clases dominantes, a los que mandaban, a los nuevos amos, diciendo: no somos independientes. Es mentira, la independencia es mentira, decía don Simón Rodríguez. Independiente es quien piensa con su cabeza, quien siente con su corazón, quien camina con sus piernas. No somos independientes. ¿Hasta cuándo van a seguir copiando ustedes, los que mandan? ¿Hasta cuándo? Copiones. ¿Hasta cuándo? Copian todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, todo. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Don Simón les decía esas cosas, estas brutalidades, de tanta actualidad, allá por 1830 y pico, ¿entendés? 1840, cuando muere, ya en el 50 y algo, él alcanza a escribir una frase terrible, terrible, porque muere solito, solo. La frase dice, yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. Eduardo Galeano, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un gusto, como siempre, escucharte. Bueno, como siempre. Gracias por estar en este programa y gracias por permitirnos escucharte en algunos de los fragmentos de Los Hijos de los Días y lo que hemos conversado. Gracias por estar aquí. Chao. Gracias a Eduardo Galeano y gracias a usted. Hasta la próxima. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México.